Bien, vamos a arrancar desde el berimbolo básico, los dos sentados. Vamos a ver un poco la configuración de agarres, ¿sí? Posición clásica de berimbolo, ¿sí? Como si fuera una de la arriba. Acá la idea es tratar de, con todos mis agarres, las dos manos y los pies, tratar de que la cadera de él mire para allá, ¿sí? Para el otro lado, hacia donde queremos entrar nosotros para tener la mayor cantidad de espacio posible, ¿sí? Muchas veces en una situación de lucha, en la velocidad de la lucha, es difícil conseguir todos los ajustes perfectos. Pero bueno, mientras lo puedan hacer, mejor. Hay veces que no se va a dar esa chance y van a tener que meterse directamente desde acá. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta, la idea sería que puedan patear un poco la pierna de él, el gancho de la arriba esté bien activo y la rodilla torciendo para adentro, ¿sí? Acá usamos un poco el agarre en C y torsionamos también la rodilla para adentro, ¿sí? También pueden favorecerlo sentándose encima del pie de él, cosa de incomodarlo y que él exponga un poco el cuerpo, ¿sí? Así nosotros nos podemos meter bien por debajo de él. Los agarres que puedo usar, si tiene la falla, es un golazo. Y si no, puede ser al costado del pantalón. También pueden agarrar por dentro, ¿sí? Esto depende también del reglamento, si estamos luchando en IBJJF o en la AJP. Si son personas que pretenden competir la AJP, les recomiendo que se saquen la costumbre de agarrar por dentro y empiecen a agarrar o acá. Este es un agarre que me gusta mucho, o la falla si la tiene. Así no se vuelven tan dependientes del agarre, ¿sí? El agarre dentro del pantalón de él es muy fuerte y es muy bueno, pero les digo, si pretenden luchar a JP, es preferible sacarse esa costumbre y agarrar un agarre legal, ¿sí? Va a ser más fácil agregarlo, va a ser, perdón, más fácil sacarlo, ese agarre, y después agregarlo cuando lo necesitemos, a tener que sacarlo si no estamos acostumbrados, ¿sí? Bien, una vez que tenemos en cuenta ya la posición por ahí, la posición inicial, tenemos que entender que la manera de tomar la espalda es con una progresión de agarres, ¿sí? Yo arranco con agarres en las piernas, ¿sí? En tren superior, y poco a poco con mi progresión de agarres voy a conseguir la exposición de espalda de él, ¿sí? Primero voy a conseguir exponer la espalda baja y después voy a conseguir llegar a la espalda alta y ahí tener el control total de la posición. Pero lo que más me interesa que se entienda es eso, es exponer la espalda mediante progresión de agarres, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos nuestros agarres, nos empezamos a invertir y ya nos metemos bien debajo de él. Ahora es cuando empieza esa progresión que dijimos. Mis dos manos van a pasar a controlar la otra zona del cuerpo de él. Ya arranca esa progresión de agarres, ¿sí? Importante, mi rodilla, ¿sí? Tiene que quedar por fuera de la línea de la cadera de él. Mi empeine va a quedar bien tenso, trabando su cadera, ¿sí? Esto le va a dar firmeza al berimbolo y va a evitar que él me haga la contra, ¿sí? Si mi rodilla está por dentro de la cadera de él, no tengo tensión, ¿sí? A la hora de cargarlo y él me puede tirar la contra de berimbolo. Cambia la cadera, me lleva y ahí se complica. Entonces, cuando vamos a cambiar de lado mejor, así se ve del otro lado. Entonces, cuando me meto, mi empeine tensa y con la rodilla por fuera de la línea de la cadera de él. Una vez que ya hice esa progresión de agarre, ya tengo bien ajustado, ahí ya puedo empezar a cargarlo en lo que sería diagonal hacia aquella dirección, ¿sí? Hacia mi derecha en este caso. Ahí ya lo puedo empezar a cargar, cargo, y cuando ya lo estoy llevando, voy a empezar a usar ya el gancho que me quedó por dentro, que es la pierna derecha en este caso, y mi otra pierna va a empezar a usar un hook tipo crab ride, ¿sí? La rodilla pinchando hacia adentro para agregar tensión en la pierna de él, y ahí ya puedo empezar a patear y queda en la posición, ¿sí? Vamos del otro lado. Cuando lo cargan, de nuevo lo repito, es importante que esta pierna quede bien activa, que no quede acá muerta. Si no, yo lo llevo y él acá se fuga para, exacto, para su derecha. Lo empiezan a cargar y esta pierna cruza para que ya se transforme en un gancho. Ya queda bien enganchada la pierna, ¿sí?
Cuando llegamos acá, algo que me gusta hacer también es venir a agarrar el hombro de él y ponerlo de costado, colapsarlo sobre el hombro para que no se cierre. Muchas veces pasa que llegamos acá y mi compañero se cierra, se hace tipo una bolita y eso puede llegar a ser molesto a la hora de conseguir el control total de la espalda, ¿sí? Entonces ni bien llego acá, lo colapso sobre el hombro y me va a resultar un poco más fácil después meter el cinturón de seguridad. Una vez que llegamos acá, es muy probable que él también trate de conectar codo con rodilla para que yo no meta el gancho que falta. En la otra en este caso, exacto. Y acá vienen con lo que Gordon llama el high body rise, ¿sí? Que cruzan ambos pies, ambos pies y las rodillas por encima del nivel de la cadera de mi compañero. Y acá después pueden tratar de empezar a abrirlo a él para meter el gancho. Pero es importante que la cola de él no quede por encima del nivel de nuestra rodilla, porque es donde ahí puede empezar a hacer los escapes hacia atrás o empezar a girar. Exacto. Volvé. Siempre aseguro que mi rodilla esté por encima de la línea de la cadera de él y acá puedo pinchar con mis rodillas. Entonces si él se quiere mover acá, va a ser un poco más fácil para mí tratar de seguirlo o incluso abrirlo y después trabajar para meter el ganchito restante, ¿sí? Entonces, configuro bien la posición de antemano, hago los agarres que a ustedes les guste, se meten, tibia tensa, línea de la rodilla por fuera, lo empiezan a cargar en diagonal, cruzan los ganchos, lo colapsan sobre el hombro, él se cierra, cruzan el high body rise, ahí abren y meten el ganchito. Vamos del otro lado. Cambiamos una vez más. Otra cosa importante también es que a la hora de meterse no hagan este movimiento con la pierna. ¿Sí? Ahí lo exageré para que se entienda, ¿sí? Pero si no, él me va a atrapar la pierna y se me va a costar meterme. Si yo hago esto, él me frena, ¿sí? Entonces, desde acá trato de ir ganando la línea de la rodilla de él como si fuera un puente y ahí cierro con mi tibia. Y ahí me meto. Configuro la posición y la gano acá, ¿sí? Como si solo entro con la tibia. Ahora, otra cosa también, cuando lo empiezo a cargar, no hago esta patada con la pierna, porque no lo voy a poder cargar y encima, de nuevo, estaría perdiendo el gancho cuando quiera completar la tomada de espalda, ¿sí? No hago este movimiento. La tibia sigue bien tensa acá y lo empiezo a cargar con la tibia pegada al abdomen de él, para que después quede bien puesto el gancho, ¿sí? Una más.